¿Cómo no puede ser? Muy bien. Imagínense, a Taco le di clases cuando todavía no tenía cana. Víctor. Acá, Nada, era para preguntarlo, sí, lo espero, lo porque, espero. porque se me trabó el internet. Ay, a ver, espérame, porque se perdió ahí un poco. Espérame. Como que está aquí algo mal. A ver, otra vez, si me dices. Nada más era para saludarlo, porque se me había trabado ahorita. Ah, perfecto. Sí, Pablo, yo dije ya no Buenas me. tardes. Ok, buenas tardes. Sí, no te preocupes. Y Víctor, dime, Víctor. Sí, profe, digo, igual no sé si se puede saber, o bueno, me dio curiosidad de por qué ese tema de los relojes. Pues ya tiene mucho tiempo que uso dos relojes, pues imagínate, desde Taco. Y bueno, pasó por costumbre, ¿no? Siempre usé, la primera vez que usé reloj, lo usé en la derecha, porque yo dije, pues si soy derecho, pues ahí se usa, ¿no? Eso como a los 9 años. Y después me di cuenta que había una lógica de por qué se usa en la mano izquierda, pero bueno, pues en esa época no lo sabía. Y luego me regalaron un reloj, entonces como no me los quito, pues no lo usaba y entonces me reclamaron y dije, bueno, pues si tengo dos relojes, si tengo dos, ¿no? Dos brazos, pues uso los dos. Y se me quedó. Entonces, de ahí viene esto. Ok, muchas gracias. No, de qué, Vic. Muy bien. Bueno, pues estamos en esta semana que precede ahí un puente, ¿no? Obviamente ese puente a nuestra clase no le afecta, pero bueno, pues siempre un puente ayuda, ¿no? También venimos de un fin de semana que comentábamos, fue el famoso 8M, y luego el lunes se hace el famoso Día Sin Mujeres. Entonces, bueno, preguntas ahorita para arrancar la clase. ¿Alguien participó? ¿Alguien hizo algo? ¿Alguien quiere comentar al respecto? No, nada. Ok, bueno, miren, nosotros aquí en una parte de los temas hablaremos de la historia, parte de la historia que tiene que ver con el 8M, no por el tema en sí, sino porque curiosamente tiene que ver con un tema de administración de riesgos. Hubo un incendio, ese incendio está ligado al 8M. Y bueno, pues en realidad el 8M era más un pleito laboral, ¿no? De buscar condiciones justas para la mujer, pero también para los trabajadores en general y para los jóvenes, ¿no? Por ejemplo, se explotaba a los niños en las cuestiones laborales. Pero bueno, digamos que se resolvió el tema de los trabajadores, se resolvió el tema del trabajo para infantes, pero no se resolvió el tema de las mujeres. Entonces, por eso el 8M tiene tanta trascendencia en esta lógica, porque esa manifestación que ocurrió un 8M pues dio pie a todo esto. Obviamente hay todavía un tema detrás de fondo complejo, la verdad no es fácil de explicar, no tiene una sola razón, tiene varias y cada sociedad lo vive diferente, ¿no? Es un problema generalizado, pero con contextos particulares muy diversos tanto en ciudad, ¿no? Por ejemplo, en el mismo México, pues hay un contexto, pero hay temas muy diversos tanto en ciudad, ¿no? Como fuera de nuestra ciudad, en provincia o en poblaciones más pequeñas. Entonces, la verdad es un tema complejo, sociológicamente muy interesante, pero difícil de resolver, ¿no? O sea, no nada más es buena actitud. Eso es también lo complicado. Y si lo vemos con las perspectivas del riesgo, pues juegan casi todas las perspectivas, ¿no? Entonces, es algo particular, muy, que ha tomado mucha fuerza, lo cual es bueno, pero pues la verdad todavía se ve lejos de que se resuelva. Entonces, bueno, pues es importante que lo reflexionen. Cada caso también en lo personal puede ser diferente,
Así es que, bueno, esa es una de las partes de lo que ocurrió en la semana. Y para esta semana, seguramente ya la vieron, ya están los Óscares ahí puestos en el Moodle para que contesten esa encuesta, genera puntos. Es la encuesta que más puntos genera, porque como son 24 categorías, pues hay posibilidades de obtener muchísimos puntos. Son puntos que ayudan a la calificación, no afectan la calificación. Si no la hacen, no pasa nada. Si la hacen, pues seguramente les dará puntos. Si le atinan a muchas, pues les dará muchísimos más puntos. Hay por ahí un récord de atinar, ¿no? Ronda 20 atinadas. Cuando eran 23, ahora son 24, ¿no? 24 categorías. Entonces, pues no está fácil, no está fácil. Hay ciertas categorías que como que es más fácil porque pues ya están como muy definidas, pero a veces sorprenden. Por ejemplo, el año pasado, pues recuerdo bien que la de Demi Moore se decía que estaba muy, muy segura y no se la llevó Demi Moore, ¿no? Entonces, bueno, eso lo sorprende. Y luego sí hay unas categorías que nadie tiene idea ni por dónde pueda ir, ¿no? Entonces, pues es un ejercicio ahí, sobre todo cultural, ¿no? Entonces ya está. Y el otro tema, bueno, subí algunas calificaciones, no todas, pero subí, por ejemplo, de exámenes. Y ahí, bueno, pues me ayuda ahí a entender lo que van viendo, lo que nosotros aquí platicamos y lo que ustedes asimilan. En general, los primeros exámenes pues, son muy abiertos, no son tan enfocados. Pero, por ejemplo, sí recuerdo ahí que el tema con una pregunta que era la del cinturón de seguridad, no lo hemos visto formalmente, lo vamos a ver, pero la pregunta del cinturón de seguridad, muchos pusieron que el cinturón de seguridad es un control correctivo, perdón, preventivo, cuando en realidad es correctivo. Lo veremos, pero los controles, cuando yo tengo un riesgo y quiero modificar ese riesgo, obviamente la modificación es que o tenga menos incertidumbre o que los resultados favorables sean más favorables o que los desfavorables sean menos desfavorables. Eso es lo que hace un control. Los controles se clasifican en tres. Los que están antes de que ocurra el riesgo, esos se llaman preventivos. Los que funcionan cuando está el riesgo y antes de que esté el riesgo, cuando está el riesgo y después del riesgo, que esos se denominan, depende de la función que hagan, en correctivos y directivos. Y bueno, obviamente los controles que están después de que ocurre el riesgo, que esos se llaman detectivos nada más. Un control correctivo funciona antes y después, el cinturón funciona antes y después, ¿no? Porque precisamente lo que hace es que pues, se usa antes de que ocurra un accidente, un incidente, y mantiene, controla la fuerza de la inercia en un accidente. Eso es lo que hace básicamente el cinturón de seguridad. Entonces, esa acción es preventiva. Cuando ocurre el accidente, está controlando las fuerzas del accidente. Entonces, eso es en el momento. Y finalmente, cuando termina el riesgo, ¿no? El accidente ya ocurrió, mantiene al ocupante en su posición, sobre todo porque puede tener lesiones y esas lesiones se pueden agravar. Entonces funciona antes, durante y después. Es un control correctivo, corrige estos efectos. Más que preventivo, ¿no? O sea, sí funciona preventivamente, pero funciona durante todo el proceso del riesgo. Ese era un comentario ahí de lo que estuve viendo. Y bueno, el otro comentario para hoy es que íbamos a ver hoy conceptos, como habíamos platicado la semana anterior. Hoy íbamos a ver conceptos y el viernes íbamos a seguir avanzando en el tema de riesgo marcado, pero voy a hacer un pequeño ajuste porque también ya vale la pena tener otro concepto que es importante para el riesgo de mercado, que es el VAR. Y
Para el VAR, como es un tema muy importante, tengo una presentación que específicamente habla del VAR. Entonces esa la vamos a empezar a ver hoy para también ya tener ese concepto del VAR, porque con lo que veamos de su laboratorio, pues se aplica algo de los conceptos del VAR. Y bueno, pues el VAR tiene siempre, es muy mencionado, pero formalmente la gente le falla en definir. No lo definen tan bien. Lo que queremos es que nosotros, pues actuarios, estudiosos del riesgo, sí tengamos súper bien entendido lo que es el VAR. Entonces esa presentación la empezamos hoy. El viernes veremos más temas de mercado, no exactamente el VAR. Haremos parte de la práctica, por ejemplo, del laboratorio. Y ya la siguiente semana retomamos esta lógica de seguir con conceptos los martes y con riesgo de mercado los viernes, ¿sale? Entonces, ahí quien quiera levantar su mano, si me dice qué es el VAR, ¿no? El famoso VAR. Bueno, según yo tengo entendido, o sea, formalmente es un cuantil Ajá, de nuestra variable de pérdida acumulada. sí, O sea, la interpretación sería más o menos como el valor del cual tenemos una alta probabilidad ujú, que no nos vamos a pasar en cuanto a la pérdida agregada. ok. Está bien, es una definición técnica, está buena, sí, gracias, Roberto. Dime, Shirel, Bueno, que yo sepa se traduce como valor en riesgo, por eso decir por las siglas, sí, y que yo sepa es como el valor, la pérdida máxima, ¿no? Que se puede obtener de ok, un riesgo. sí, sí, esa definición es muy común. No está mal, pero es delicada, ¿no? Es delicada esa que nos dio Shirel, gracias Shirel, es una definición común. Yo creo que nosotros, por ser técnicos, podemos entender bien qué implica, pero la gente no técnica se lleva una falsa impresión de qué es lo máximo que puede ocurrir y la respuesta no, esa no es, ¿no? Y eso es de lo que vamos a platicar. Muy bien, dime Valeria. Bueno, el bar así como tal, yo lo conocía por mi profe que me dio temas selectos. Sí, Y lo utilizábamos para ver cuánto era la pérdida en nuestro portafolio y le correcto. dábamos un cierto valor, digamos, de confianza y ya pues ahí se evaluaba con las pérdidas y pues sí, el portafolio cuánto aumentaba o cuánto perdíamos y ya ese era como que nuestro riesgo. Bueno, ajá, Correcto. nuestro riesgo. Muy bien. ¿Tópicos en qué era esto? En temas, no es cierto, mm, no, temas selectos de finanzas, no, esa es ¿Temas optativa. selectos de finanzas? Ok. No, esa es optativa, no la otra. Bueno, es que me lo dio el profesor Aldo Mau, Ok. no sé si conozca, pero Sí, ahí fue cuando lo vimos. sí, el famoso Aldo Mao. Debe ser en aplicación, ¿no? Sí, ahí fue en esa. Sí, es una métrica muy usada en las finanzas y en el sentido que tú lo explicaste, pues es como el sentido más usado. Y tal cual lo que describiste es lo que nos dijo Roberto, estás describiendo un cuantil, eso que tú describiste es un cuantil, tal cual. Sí, esa es la idea de la métrica. Por ahí cuando veíamos lo de cómo medir el riesgo, el VAR es una forma de medirlo. Y lo que nos dijiste, Valeria, esa es la idea detrás del VAR, por qué se usa. ¿Alguien más tiene alguna eh, definición del VAR diferente o alguna otra concepción, idea al respecto? No, ok. Bueno, pues miren, voy a poner en pantalla la presentación que habla de el VAR. Y lo que vamos a ir haciendo es que lo vamos a ir definiendo técnicamente y después ya vamos a hablar de la estimación. Ahorita básicamente vamos a hablar de la parte conceptual. Y bueno, a ver, aquí.
Ok, ahí está la presentación en este bar, ¿no? El famoso bar. Pero bueno, no se escribe así, ya nos decía Shirel. El bar viene de, en realidad, el concepto de valor en riesgo, que es VAR, con V, ¿no? Y formalmente, originalmente, se escribe con arroba. Es value at risk, el at en inglés es un arroba. Entonces, esa es la escritura formal, el value at risk. Dice ahí métodos para la evaluación del VAR. Eso es lo que vamos a hablar, del VAR, de métodos y un ejemplo, porque esto ustedes también lo van a tener que aplicar en algún momento. Ese siguiente laboratorio también por ahí ya lo verán. Entonces, pues aquí vamos a hablar de la definición, de la historia, de su forma de estimar, de los parientes cercanos que tiene el VAR y obviamente de un ejemplo. Entonces, ¿qué es el VAR? Bueno, la idea del VAR se la robaron de la estadística. Tal cual como nos decía Roberto, es un cuantil. Esa es la idea del VAR. Entonces, básicamente tomamos una distribución de probabilidad y la segmentamos y cada segmento tiene la misma probabilidad, ¿no? Digamos, gráficamente sería hacer algo así. Entonces, esa segmentación se usa mucho para interpretar resultados. Eso lo hacen los biólogos, los químicos, los físicos. Bueno, en nuestro caso también, nada más que en nuestro caso lo hacemos de forma diferente, va mucho ligado a lo que nos decía Valeria. Los cuantiles más famosos son los cuartiles, que generan 4 grupos, los deciles, que generan 10, y los percentiles, que generan 100, ¿no? Esos son los más famosos, pero se puede calcular, al final es un real que está entre 0 y 1, entonces se puede calcular cualquier cantidad de cuantiles específicos según necesitemos ocupar, ¿no? Bueno, ¿cuál es la idea del cuantil? Formalmente, el cuantil es un número X que satisface esa desigualdad. Y ese número X se llama el XP cuantil. El P va con la probabilidad que estamos acotando. Ese es el concepto de cuantil. Entonces, se construye un concepto que se llama función cuantil. Y la función cuantil, pues básicamente es cualquier función de P que satisface esa condición. Si uno se mete un poco en cuestiones de análisis y de probabilidad, lo que va a encontrar uno es que hay varias posibilidades para definir esa Q. Entonces, esa Q que aparece aquí y que definiría la función cuantil, porque depende de la probabilidad y lo que genera es un número que conlleva esa probabilidad. Bueno, pues hay varias posibilidades. Nosotros, para efectos de entender el VAR, solo vamos a usar una de esas tantas posibles definiciones de lo que es un cuantil. Sin embargo, no pierdan de vista de que con cualquier función que satisfaga esa desigualdad, a eso se llama cuantil, ¿no? Bueno, las dos más famosas es el cuantil inferior y el cuantil superior. El cuantil inferior, para algunos autores y para que se entienda qué es el inferior, lleva un menos y el superior lleva un más. Cambia de autor en autor, algunos les ponen asterisco, le ponen una apóstrofe, o sea, esto varía. Y básicamente se define como el supremo de los X, tales que la función de distribución es menor que P. Ese sería el inferior. Y si lo hacemos con ínfimos, es el X tal que la función de distribución es mayor o igual, ¿no? Y el superior, si se fijan, es la misma lógica, nada más cambian los iguales, ¿no? Eso es lo que hace estas dos definiciones. Gráficamente, vamos a ver que uno se llama inferior y por qué el otro se llama superior, ¿no? Esa sería
definición técnica. Ahora, una definición de análisis matemático. ¿Cuál es la diferencia entre un supremo, por ejemplo, y un máximo? ¿Por qué no le pusimos aquí el máximo y estamos poniéndole el supremo? A ver, dime, María Valeria. Porque el máximo sí pertenece al conjunto y el supremo no necesariamente. Así es, ese es el principal, la principal distinción. El supremo es este valor que se comporta como el máximo, ¿no? Sin embargo, el supremo no pertenece necesariamente al conjunto. Si pertenece, se llama máximo. Si no pertenece, pues es parte del supremo. Y aquí es importante usar ese concepto porque las funciones de densidad de distribución tienen dominio. Por ejemplo, la uniforme 0,1, que no incluye al 0 y que no incluye al 1, esa uniforme 0,1 tiene un ínfimo, que es el 0, y tiene un supremo, que es el 1. Entonces es muy importante para su definición, pero el 0 y el 1 no son parte del dominio de la función. Entonces eso me genera un problema ahí técnico. Por eso la razón de definirlo a través de supremos o ínfimos y no de máximos y mínimos. Muy bien. Bueno, en probabilidad, si yo tengo una función de distribución, ya saben que esa siempre se nota con una letra F mayúscula. Si yo calculo su inversa, como se hace en el cálculo, la voy a escribir de esta manera. Solo que en probabilidad hay un efecto de continuidad particular. Y entonces la función inversa va a tener ese tipo de problemas que se estudian mucho en el análisis matemático. Entonces, los probabilistas, para simplificar estas cuestiones, lo que dijeron es, la función cuantil, o la inversa de la función de distribución, la vamos a definir a través de un concepto que se llama la inversa generalizada. Entonces, este concepto de la inversa generalizada está ahí, si se fijan, es una función cuantil. En particular es el cuantil inferior. Entonces, nosotros para la función de distribución inversa vamos a usar el cuantil inferior. El superior no lo vamos a usar. ¿Okay? Y con eso vamos a definir el var. Bueno, para entender, y esta es nuestra primera gráfica y eso nos va a ayudar a ver por qué uno se llama inferior y otro se llama superior. Aquí tengo una función de distribución. En esa función de distribución, el eje de las X representa los valores que toma la variable aleatoria y el eje de las Y es la probabilidad acumulada de ese valor. Entonces, si se fijan, en lugar de tener X, aquí tengo cuantiles. Eso es lo que tengo aquí. Aquí ya tengo los cuantiles. Y estoy diciendo, para la probabilidad P1 acumulada, este es un cuantil. Para la probabilidad P2, y ahí es donde hay un detalle muy particular. Porque en esta zona, la función de distribución es constante. Entonces, de este punto a este punto, todos tienen la misma probabilidad y es la de P2. Bueno, ahí es donde la definición del cuantil puede ser muy diferente. Todos estos son cuantiles a la misma probabilidad, a la probabilidad P2. ¿Cuál usar? Por eso hay definiciones de cuantil. Nosotros que estamos usando la definición inferior, el cuantil inferior es este, por eso se llama cuantil inferior. Y el cuantil superior es este. Entonces son diferentes, aunque tengan la misma probabilidad. Entonces nosotros vamos a usar ese concepto, el de cuantil. Y, por ejemplo, en este otro escenario que lo que tiene aquí es una discontinuidad de salto, la función de distribución. Si se fijan, tiene un punto aquí, quiere decir que tiene límite por la derecha, no por el otro lado, por la izquierda.
Y en el escenario, lo que estaríamos diciendo es que si yo quiero el cuantil P3, pues no hay un valor en la curva que tenga ese P3, pero el que se usaría sería este que está aquí. Eso es lo que implica la definición de cuantil. Entonces, bueno, esta gráfica ayuda a entender cómo se tiene que tomar el cuantil, ya sea el inferior o el superior. Nosotros solo vamos a usar el inferior. Entonces, bueno, pues esto puede aclarar cómo funciona la función cuantil. Aquí hay otros ejemplos sobre estas funciones y su función cuantil. Entonces, si ustedes se fijan, por ejemplo, miren, aquí hay probabilidad, aquí no hay, esto es 0. Esta que está aquí es una masa de probabilidad y aquí hay probabilidad. Entonces, si yo acumulo esta zona, genera esta diagonal. Por la masa de probabilidad se genera este salto. Y después, como no hay nada, se genera esta zona plana. Y finalmente, por esta parte de aquí, se genera esta zona de aquí. Por ejemplo, la distribución que está aquí, esta tiene la masa de probabilidad aquí, entonces genera este salto ahí en medio. Y si esta la invertimos, entonces esta para acá es la inversa. Recordarán en el cálculo que hay una técnica para calcular la inversa, que es usar la función identidad. Entonces, el uso de la función identidad es trazar una línea de 45 grados y girarla sobre esa línea de 45 grados. Entonces, cuando la giran, se convierte en esta gráfica. Y esto lo que está representando son los cuantiles. Entonces, a estas probabilidades, estos son los cuantiles. Y ahí están los diferentes escenarios. Entonces, bueno, estas gráficas ayudan a entender lo que es el concepto de cuantil. Porque pues al final de cuentas hay que dominarlo pues para poderlo usar en la práctica. Ahora, esta idea es el VAR. ¿Qué pasa en el VAR? El VAR, el Value at Risk, se define como un nivel de orden Z, vamos a ponerle así, como nos decía Roberto, en el estado de resultados. En inglés el estado de resultados se llama Profit and Loss, el P&L. Entonces, el estado de resultados, tal que hay una probabilidad alfa. Alfa es la significancia, como se usa en la estadística. Entonces, esa significancia es lo que yo estoy dispuesto a fallar, como pasa, ¿no?, en la estadística también. Entonces, yo estoy dispuesto a fallar, pues muy poquito, ¿no?, ese efecto alfa, ¿no? Tal que el estado de resultados o el P&L sea peor que Z, ¿no? Entonces, yo digo, mira, yo estoy dispuesto a que de este nivel pasen cosas peores, pero con una probabilidad muy baja. Esa es la idea del VAR. Y obviamente el complemento, que es la confianza, el 1 menos alfa, de que sean mejores a ese valor Z. Como es una pérdida o es una ganancia, las pérdidas se generan conforme transcurre el tiempo, es decir, se miden en unidad de tiempo. Y en este escenario del cálculo del VAR, yo necesito definir cuál es el horizonte de tiempo. Entonces, un VAR no dice nada si no digo qué tiempo de observación es. Puede ser un día, 10 días, un año, 10 años. Ese dato siempre va a ser clave. Entonces, hay 3 cosas fundamentales en el VAR: el nivel, la probabilidad y el tiempo. Esas 3 cosas son clave en el VAR. El nivel es el que llamamos el VAR, la pérdida que se genera con la confianza. La confianza es ya sea el alfa o el 1 menos alfa, porque también aquí, y este es un tema que pueden ver con diferentes autores, pues a veces lo escriben como alfa y a veces como 1 menos alfa. Nosotros aquí lo vamos a usar con la lógica estadística. Aquí ahorita les voy a poner un gráfico. Entonces, este gráfico
lo que está representando es una curva del P&L, sería la densidad del el profit and loss, y de este lado son pérdidas, de este lado son ganancias. Entonces, yo lo que quiero es que establezco este nivel y quiero pensar que las pérdidas que van a estar peores que el nivel Z son con una probabilidad muy chiquita en la alza. Y todo esto es nuestra confianza, que la pérdida va a ser mejor, entonces va a caer en esta zona. Esta zona es el 1 menos alfa. En la notación se escribe así, el bar al 1 menos alfa. Digamos que si lo ponemos en números sería el bar al 95%. Es decir, que yo tengo una confianza de que los resultados estarán por abajo de ese valor, es decir, la pérdida será menor. Y que solo una probabilidad de alfa serán mayores las pérdidas, serán peores. Esa es la lógica. Nosotros, como pues entendemos ese comportamiento, todavía pues vamos más allá y lo que hacemos es transformar esta distribución y le damos vuelta, la giramos, ¿no? Para que las pérdidas queden de este lado y las ganancias queden de este lado. Y así no tenga que pelearme con el signo, porque de este lado, al lado izquierdo, pues como son negativos, yo diría una pérdida de menos 500, y se oye raro, porque si es pérdida, pues entiende que es algo que se vaya para que le doy el signo. Entonces, para no pelearnos con el signo, la vamos a... Pero bueno, de entrada, de forma natural, se vería así. Otra forma de ponerlo, el bar, que es la pérdida de la cola derecha, ¿no? Esa es el signo. Entonces diríamos el bar de un activo o un portafolio de inversión es ese nivel de confianza 1 menos alfa, que en un periodo de tiempo aquí se nota como delta, es el número más pequeño L que satisface que la probabilidad de que la pérdida se exceda por ese valor L no sea más grande que alfa. Esa es la clásica definición y formalmente se expresa así, que es poner el concepto de la función cuantil. Aquí lo que pueden ver es el concepto de la función cuantil. Y esto es una expresión matemática puesta en palabras, es esto. Entonces, eso es lo que está puesto esta plata. Bien, en temas gráficos, cuando es continua, la expresión se vería así, ¿no? La cual es muy fácil. Cuando es continua, la función de distribución, encontrar un cuantil es muy sencillo. Cuando no, hay que usar el concepto del cuantil inferior, que precisamente es esta expresión. Entonces, esa es la idea del bar, ¿no? Si nosotros no queremos que las pérdidas estén del lado izquierdo, sino del lado derecho, lo que hacemos es transformar las pérdidas cambiando en el signo. Entonces, simplemente multiplicamos por menos toda la función de distribución y no positivo, sino negativo. Y con eso resolvemos el gran problema de si tengo que poner el signo o no. Okay. Entonces, dato importante, en este curso, si yo digo pérdida de 500, se entiende que es un valor que sale, que es un flujo negativo. Si yo llegara a decir pérdida de menos 500, pérdida es salida menos, con menos se vuelve más, entonces una pérdida de menos 500 es una ganancia. Esa va a ser la lógica que vamos a usar aquí. Entonces, cuando hablemos del bar, como vamos a usar una función de pérdidas y ganancias donde las pérdidas son positivas, entonces las ganancias son negativas. Como no vamos a estudiar las ganancias, porque precisamente lo que queremos hacer es crear fondos de cobertura para las pérdidas, entonces no nos vamos a estar peleando con el signo, básicamente todo va a ser positivo.
Bueno, esa es el cambio, el ajuste en el siglo. En términos gráficos, pues ahora la gráfica simplemente se gira, ¿no? Y se ve así. Y aquí pues es como más natural de entender, porque si yo voy acumulando las probabilidades y llego hasta este punto, pues la probabilidad que he acumulado es 1 menos alfa. Y por lo tanto la probabilidad que me falta por acumular es alfa. La interpretación más fácil y más lógica. Entonces así yo puedo decir, pues este que está aquí es el VAR, ¿no? Al 90% de confianza, por ejemplo, quiere decir que estoy acumulando todo esto, un 90%. Entonces, esta interpretación pues, es más natural, es la que vamos a estar usando. Y, por ejemplo, cuando tengo distribuciones que tienen un comportamiento particular, donde hay un saldo, entonces yo quiero un cuantil o un VAR con 1 menos alfa de confianza. Este 1 menos alfa está en medio de estos dos valores, el P menos y el P más. El P menos si es la distribución, el P más también, pero el P 1 menos alfa no. Entonces, si esto viniera en un examen, ¿no? ¿Cuál es el VAR? La respuesta es, el VAR es el cuantil inferior. Entonces, el cuantil inferior aquí dice, esto no tiene solución, ¿no? ¿Por qué no tiene solución? Pues porque no existe un valor que acumule exactamente la probabilidad P, pero por la definición de el ínfimo que acumula la probabilidad, el ínfimo que acumula la probabilidad que buscas es ese. Por lo tanto, el VAR es digo, no me mucho ver, porque esos dos es este. Bueno, la definición formalmente pasaría eso. Y el otro escenario, que ya lo veíamos previamente, es que tenga una función distribucional, tiene una zona plana. Y entonces, si yo quiero un VAR con esta probabilidad, pues hay varias posibilidades. Todos estos tienen acumulada la probabilidad que yo busco, pero solo uno de ellos. ¿Sí? Pero solo uno de ellos es el VAR. Entonces, la definición que nosotros estamos usando es el cuantil inferior. En palabras, es el primer valor de la función de distribución que acumula la probabilidad buscada. Es el primer valor, es ese. Por eso se llama cuantil inferior. Entonces, el cuantil o el VAR, en este caso, es este valor. Esa es la idea con la que nos vamos a quedar. Si resumimos el efecto, ahí está puesto, ¿no? Entonces, ese va a ser el VAR para nuestro caso, porque nosotros estamos usando el concepto de cuantil inferior. ¿Ok? Bueno, esta es la parte técnica y conceptual. Ahora vamos a otro aspecto. Ese otro aspecto tiene que ver con este personaje. Ahí pueden ver en la imagen, se ve que dice Chase, JP Morgan. Bueno, pues hoy en día este gran banco, el JP Morgan, se fusionó con el Chase Manhattan. Hoy en día están fusionados. Son dos instituciones emblemáticas de los Estados Unidos. Básicamente el poderío financiero de Estados Unidos se debe a estas dos instituciones. En México, pues para nosotros son básicamente desconocidas. El Chase no opera en México, el JP Morgan sí, pero como banca de inversión. La banca que pues tradicionalmente conocemos se llama banca de primer piso, y básicamente es banca de retail, es decir, banca mayorista. Estos bancos juegan en las grandes ligas con los grandes corporativos, mueven cantidades muy importantes de dinero. Bueno, pues este personaje hace ya algunos años, ahora estamos hablando de 1990,
era el director general de JP Morgan. El señor se llama Dennis Weatherstone. Y bueno, este señor Dennis Weatherstone se le ocurrió a sus colaboradores solicitarles que hicieran un reporte. Ese reporte lo quería en su escritorio para tener una junta a las 4:15. ¿Por qué a las 4:15? Porque lo deben de saber, ¿no? La bolsa de Nueva York cierra a las 4. En México, por la diferencia horaria, la bolsa cierra a las 3. Y cuando hay cambio de horario, pues ahí sí nos ponen en dificultad, porque pues hay que jugar con ese cambio de horario, entonces se complica ahí un poco, porque ahora ya nosotros no cambiamos el horario, pero bueno, nosotros tenemos que cerrar, como somos un continente, tenemos que regirnos por el mercado más grande es el de Nueva York, y pues para que no haya arbitrajes, si el mercado de Nueva York cierra a las 4, pues hay que cerrar a esa misma hora, a las 4 de allá, a las 3 de aquí, ¿no? Entonces, el fulano, el señor Dennis, dice, a ver, yo quiero saber, cuando cierra la bolsa, si nos está yendo bien, si nos está yendo mal, si estamos muy expuestos, si tenemos mucho riesgo, yo quiero saberlo para el día siguiente tomar decisiones. Entonces, esto como hay que hacerlo rápido, lo quiero 15 minutos después de que cierra el mercado. Y pues ahí se puso a sufrir a los analistas de aquel tiempo de JP Morgan, estamos hablando de los años 90, y se le ocurrió, pues había físicos, matemáticos, estadísticos. Uno de ellos dijo, ay, ¿por qué no usamos un bar? Normalmente no se llamaba bar, ese fue el nombre que le dio JP Morgan. Le dijeron, pues usemos un cuantil. El cuantil pues revela información, es una métrica muy sencilla y rápida de hacer, porque ese era el otro tema. Si el mercado cierra a las 4, tienes solo 15 minutos para hacer el reporte. Pues no puede ser muy elaborado. Y si pensamos que son los años 90, pues también las computadoras no eran como son ahora. Y ese es el surgimiento del VAR. El VAR en aquella época hizo muy famoso a JP Morgan, se volvió una herramienta muy importante, tanto que se la copiaron. Pues obviamente JP Morgan no puede patentar el VAR porque es un concepto matemático, es de propiedad general. Entonces lo que hace JP Morgan es que diseña un protocolo para administrar el riesgo que le llamó VAR Metrics, y después le puso Risk Metrics, y eso está patentado. Bueno, más bien tiene derechos reservados, y si tú eres una empresa y quieres que haga JP Morgan una administración de riesgos, pues te venden ese protocolo. Eso es lo que pasó. Cambió la industria bancaria, Basilea luego adoptó la métrica y desde entonces es un estándar para medir el riesgo, sobre todo el riesgo de mercado, aunque hay variantes ya para riesgo de liquidez y para riesgo de crédito. Eso ocurrió. Entonces, pues para cerrar, luego seguiremos con esto, y es para que, bueno, ya no haya pierde, ¿no? El VAR es básicamente un cuantil. Nosotros lo vamos a usar con el cuantil inferior. Esa sería la definición. Y como cuantil puede haber muchas definiciones. La inferior y la superior fue la que vimos. Inferior, superior. Puedo crear, por ejemplo, una combinación convexa de estas y puedo crear algo que se llame así, ¿no? El VAR convexo. Eso existe, nosotros no lo vamos a usar, nosotros solo vamos a usar la de el inferior. Entonces, esta es la que nosotros vamos a usar, es la más común, es la más práctica. Esa es la que vamos a usar. Y bueno, con eso cerramos hoy. Seguimos con esta presentación todavía tiene más cosas. Y los iremos viendo, pero bueno, pues es para apoyar el tema de riesgo de mercado. Entonces, esto es parte del riesgo de mercado, ¿vale?
Muy bien, pues listo, nos veremos el viernes. Dime, Sara. En la clase pasada se me olvidó poner presente de la clase. ¿Qué pasa en esos casos? Ok, mira, para efectos del tiempo, el tiempo que ha registrado no pasa nada. Para efectos de diferentes puntos, sí perdiste un punto. Eso va a pasar. Exacto. Está bien, profe. Muchas gracias. No, ¿de qué? Gracias, profesor. Nos vemos. Hasta luego. Nos vemos. Gracias, profe. Nos vemos, profe. Gracias. Nos vemos, bye. Ya te vi. Pasar contigo, muy bien. Profe, yo también quería preguntarle algo. Es que, pues entré en la clase, pero nunca me dijo hola y ya luego empezó la clase y dije, bueno, ahorita No me digas, Cami. Mira, ¿sabes qué pasa? Bueno, en teoría voy saludando, ¿no? Pero no se conecta a alguien, ¿no? Ya es que se conectan y se va la señal y se desconecta. Se mueve el orden en el que voy saludando, entonces luego digo, ay, igual me quedé. Sí, ahora que me pasó, discúlpame, pero no creas que es mala leche ni nada. Igual, ¿sabes que también me distrajo el espantajo? Entonces igual ahí fue donde... Sí, es cierto, la culpa del profe es espectacular. Le voy a reclamar a está bien, profe, gracias por todo. No, ¿de qué? Bye. Profesor, ya pasó. Adelante. Sí, adelante, me espero. Dime, Luis. Ok, me pasó lo mismo mi compañera, pero te voy a preguntar, entonces le decimos que sí estamos, si nos llega a pasar algo así. Ok, ¿se te olvidó poner el presente? ¿De eso me estás comentando? No, o sea que no me dijo hola, entonces... Mira, en general sí, voy saludando, digamos que es como para abrir ¿no? Y los conocíamos, como es virtual, pues es muy difícil así verlos en ese cuadrito, ¿no? Entonces es también como este ejercicio para conocernos mejor, por eso los voy saludando. En teoría, todos los que se conectaron y traen su cámara prendida, los saludo. En este caso puede ser que haya sido el tema de Espartaco. Y por eso ya no estoy saludando. No te preocupes, con que pongas el presente, con eso está bien. Sí, yo le quería preguntar a otro, no sé si acabó mi compañero. Luis, ya, perfecto. Ya está. Dime. Ok, gracias. Nada más respecto a la entrega de este laboratorio. Bueno, ya lo entregué hace tiempo. Nada más era para comentarles el nombre de los archivos. No dio uno en específico, ¿verdad? O sea, tipo que lo teníamos que nombrar de alguna forma. No, aquí sí está libre, tú puedes nombrarlo como sea. Aquí lo importante es que el reporte sea un PDF. Eso es lo único importante, que el reporte sea un PDF. Los adjuntos puede ser lo que tú quieras, ¿no? Excel, lo que quieras. Ok, pero esa era mi pregunta. Nada, gracias. Entonces nos vemos, que estés bien. Igualmente. Very good. Bueno, pues... ¿sí? No sabes si, bueno, es que no sé si yo, la página de Exitrade está caída, es que llevan 2 días que no me he podido... Pasa, a veces cambiaron el acceso. Si no me falla, era Exitrade Coach /home y ahora creo que es home.do o creo que es home.do, algo así le pusieron. Es todo. Si lo buscas por el Google, te va a dar el acceso.
¿Cómo dijo que era? Y Axitria, déjame ver si lo puedo abrir aquí y te digo cuál es. Porque sí vi que lo cambiaron, eso de repente lo hacen, yo supongo que migraron la base y en esa migración ajustaron el link y pues si tú estabas entrando con el acceso viejo, no te va a dejar, ¿verdad? Entonces déjame ver aquí. Sí, porque no podía entrar y viendo como acciones nada más. Caía y no podía hacer nada. Ahí no se dejaban. Sí, mira. Ok. Es home. Es home. No creo que me pueda compartir el link por el chat. Sí. Déjame por aquí. Y quedó como axitrade.com/diagonal axitrade. Está axitrade. Listo. Ahí está. Sí, ya. Sí. Muchas gracias. Sí, eso pasa a veces, es cosa luego de buscarlo por la página de Banamex o por la página de Google. Bueno, es que yo quisiera, porque yo ya lo había visto varias veces, ya que automáticamente me diría, ajá, pero me marcaba error. Ok. Sí. Bueno, muchas gracias. De nada, estén bien, nos vemos, nos veremos el viernes.